Cuando, cuando tú me digas, ¿ya? ¿Qué tal? Buenos días. Queremos agradecerle mucho su presencia esta mañana en esta conferencia de prensa a la que me acompañan la diputada Estela Damián, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el diputado electo Armando López Velarde Campa, también a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para tratar un tema que nos parece muy importante de cara a lo que se estará discutiendo en próximos días y sobre todo en razón de que mañana estará llegando al Congreso de la Unión el paquete económico para el 2016, y es un tema que nos parecía muy importante traerlo ante los medios de comunicación, pues tiene que ver justamente con el presupuesto en el Distrito Federal. Para eso le dejaría la palabra en primer lugar a la diputada Estela Damián para que comente de qué se trata la conferencia del día de hoy. Gracias, buenos días a todos. Agradezco la invitación al Senado para poder charlar acerca de uno de los temas que ha sido agenda en los últimos 3 años, y nos referimos al Fondo de Capitalidad, un fondo que, como hemos sabido, ha sido concesión del gobierno federal para que venga en el paquete económico. Nosotros hemos estado discutiendo que más allá de que esta sea una concesión que año con año se establezca, lo queremos ver en la Ley de Coordinación Fiscal, porque es un derecho que se tiene por parte no solamente de, no es del gobierno, es de los capitalinos. Los recursos al fin y al cabo se destinan para mejoras y para una más agradable condición de vida. Quisiéramos señalarles que el Fondo de Capitalidad no es inédito, que existe en otros países y que la ciudad tiene por concepto de gasto en diferentes rubros aproximadamente 12,000 millones de pesos, que van desde esquemas de servicios como son movilidad, agua potable, seguridad, asuntos que corresponden a temas hasta de asfalto, de iluminación. Y bueno, pues a estos conceptos, si nosotros los sumamos, la ciudad invierte en los esquemas de población flotante 12,000 millones de pesos aproximadamente. Esta es la razón por la que estamos solicitando que al Fondo de Capitalidad no se le otorguen 3,500 millones de pesos, que son los que ya están anunciados, sino que estamos solicitando cuando menos 9,000 millones de pesos por este rubro. Eso es lo que para nosotros es muy relevante. Sabemos que inicia la discusión económica en la Cámara de Diputados, pero la ciudad no puede quedarse a un lado. Terminaría diciendo que para Movimiento Ciudadano los asuntos relevantes para gastar este concepto de los 9,000 millones de pesos tienen que ver con mercados públicos, esquemas de movilidad, asuntos de seguridad pública, de prevención al delito, procuración y administración de justicia. Muchas gracias, senadora. Y ahora le daría la palabra al diputado electo Armando López Velarde Campa. Muchas gracias, senadora Marta Tagle, por la oportunidad de estar aquí en el Senado de la República en este inicio de semana. Y para Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México es fundamental que hoy tengamos la presencia de la senadora Marta Tagle, que a partir de esta semana aquí en el Senado van a revisar la iniciativa del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 2016. Sabemos que va a haber recortes y que se habla de un presupuesto base cero y austeridad, etcétera, por los precios del petróleo y por otros factores que impactan la impropia devaluación de la moneda, que impactarán el nivel de bienestar de la ciudad. Y para nosotros el hecho de que vivamos en la Ciudad de México es doblemente, se puede decir, gravoso para los habitantes de esta gran ciudad, porque efectivamente cuando están los poderes federales aquí, cuando están también, incluso el Senado obviamente, pero cuando están también los corporativos de las empresas de México, la mayoría de los corporativos están también aquí en la Ciudad de México,
y la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que vienen a trabajar aquí o pasan por la Ciudad de México, pero que viven en los estados como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, el propio Estado de México. Hay gente que viene hasta de Querétaro todos los días a trabajar aquí, otros que van pasando, la movilidad. No viven ni trabajan aquí, pero pasan. Entonces es un gran impacto para la Ciudad de México, y los ciudadanos, los capitalinos, pues vemos afectados, mermados los servicios que nos debería de dar el gobierno de la ciudad, y el fondo de capitalidad no puede ser ya una prerrogativa, una opción del gobierno federal de ver cuándo te doy y cuándo no. Se logró apenas después de una lucha de muchos años. Hay estudios donde se demuestra el impacto que genera que se resuelvan todos los asuntos del país en la Ciudad de México, lo que gasta, lo que cuesta para la ciudad, y sin embargo no se ha legislado para que esta atribución del reparto del presupuesto se establezca en ley, en la ley de presupuesto y gasto público federal, la obligación para el gobierno de entregar este recurso. No fue una conquista, no fue un acto de buena fe del gobierno federal el hecho que le hayan otorgado un recurso aproximado de 3,000 millones el año pasado por primera vez en la historia, sino que hoy tampoco estamos esperando que dependa y que el gobierno federal diga, bueno, pues a lo mejor te vamos a bajar de lo que se otorgó el año pasado porque no hay recursos. Estamos siendo muy serios nosotros en Movimiento Ciudadano y estamos presentando aquí elementos fundamentales donde se impacta en aproximadamente 12,000 millones lo que cuesta, lo que debe absorber el gobierno de la ciudad para todos estos inconvenientes de la movilidad y de los asuntos que se vienen a ventilar aquí a la Ciudad de México. Entonces, queremos decirles que a través de nuestra senadora de Movimiento Ciudadano, la senadora Marta Tagle, se va a proponer que ya no sea una prerrogativa, sino que sea una obligación del gobierno otorgarlo. Y número 2, nosotros en la Asamblea Legislativa vamos a presentar también, llegando una iniciativa ciudadana para que también esta sea una obligación del gobierno de la ciudad, el distribuir a los recursos que ha señalado la diputada Estela Damián, a los rubros. No puede ser manejado de manera arbitraria por el tesorero del gobierno de la ciudad, por la tesorería, ni por las delegaciones, sino que debe de estar etiquetado a qué rubros del presupuesto de la ciudad se tiene que ir ese recurso, para que no sea también pues una cuestión que esté al margen de la legalidad. Porque si no está reglamentado, si no está debidamente etiquetado, si no está debidamente señalado hacia dónde va a ir, se puede generar pues también esto genera opacidad, esto genera falta de transparencia en el manejo de los recursos. Entonces tenemos un estudio a fondo de dónde debe de ejercerse en el 2016 mercados públicos, el tema de los transportes, la movilidad, seguridad pública, procuración y administración de justicia y prevención social del delito, no solamente a través de la compra de más patrullas, sino vean ustedes que se tiene que invertir también en deporte, en educación, en becas, en espacios públicos, en parques públicos y desde luego los servicios de salud. Hay temas fundamentales a donde ya no puede aplazarse. Y con esto quisiera terminar mi intervención y agradecerle nuevamente a nuestra amiga senadora de la República, Marta Tagle, por esta iniciativa que va a presentar. El Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, que es para escuelas, para el mantenimiento de escuelas en la Ciudad de México,
debió de haberse otorgado 800 millones este año que está terminando y no se entregó por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, por parte del gobierno federal, no se entregaron 800 millones de pesos y vean cómo están las escuelas públicas de la Ciudad de México, la mayoría de ellas pues en un deterioro absoluto. Entonces pues hay temas que vamos a trabajar de la mano en la Ciudad de México, muy cerca con nuestra amiga diputada, y a quien le agradezco una vez más su interés por apoyar esta iniciativa ciudadana en la Ciudad de México. Muchas gracias, senadora, y pues estamos a tus órdenes para trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Para puntualizar, son 3 temas los que estamos planteando. Uno, que se presentará la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que el Fondo de Capitalidad quede inscrito como un asunto ya en la ley y no sujeto a una negociación política. Ustedes recordarán que el Fondo de Capitalidad surgió y nació en medio de un diferendo entre las izquierdas, incluso precisamente porque se prestó a el condicionamiento por parte del gobierno federal para apoyar otro tipo de reformas. Esto no se puede seguir dando. El Fondo de Capitalidad es un recurso que se requiere en la Ciudad de México, dado a los impactos que tiene precisamente ser la capital del país y todos los gastos que genera el poder dar servicios a la población flotante que todos los días pasa por esta ciudad capital. El otro anuncio que estamos haciendo es que estaremos como Movimiento Ciudadano en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en la Asamblea Legislativa, pugnando porque el Fondo de Capitalidad tenga más recursos. Los impactos que se están teniendo por ser la ciudad capital están calculados en 12,000 millones de pesos. Estamos pidiendo por lo menos que este Fondo de Capitalidad cuente con 9,000 millones de pesos. Actualmente se ha anunciado que para este año vendrán etiquetados 3,500 millones de pesos, por lo que sigue siendo insuficiente. 3,500 con respecto a los 12,000 no es ni siquiera la tercera parte de lo que se requiere para poder atender suficientemente con los servicios que se requiere atender a la población que transita por esta ciudad. Por lo tanto, lo mínimo que estaremos requiriendo son 9,000 millones. Y la otra parte que nos parece además sustancial, el tercer anuncio, es que estos gastos estén etiquetados. O sea, no puede ser un fondo de capitalidad donde los recursos estén sujetos de manera discrecional a lo que se consideren las prioridades o que incluso las prioridades las fije el gobierno federal, cuando en la Ciudad de México sabemos cuáles son los gastos que más se generan a raíz precisamente de el contar con una población flotante todos los días. Por ejemplo, uno de los temas muy importante es la movilidad. Seguramente ustedes han podido percibir que se están generando una serie de vías rápidas y carreteras que todas desembocan en el Distrito Federal. Esto le está generando una carga al transporte público en el Distrito Federal que ha generado que de por sí el complicado servicio del metro y de transporte público en la Ciudad de México tenga una carga mayor diaria de pasaje que atender. Y se ha buscado, a pesar de que aumentó el precio del metro particularmente, que continúe el subsidio. Más o menos costaría sin el subsidio más de 6 pesos el boleto del metro, algo que no es posible ni siquiera plantearse porque esto lastimaría de manera muy importante a la ciudadanía. Por lo tanto, requerimos que haya mayor inversión en el metro para que el subsidio se mantenga, pero también para que haya un mantenimiento suficiente, que estamos viendo cada vez con mayor preocupación que las líneas del metro tienen un mantenimiento muy deficiente, están en estas épocas de lluvia, se ven incluso inundadas varias de las estaciones, y además todo el tema de la insuficiencia de los vagones del metro. Digo, ya no solamente es en las horas pico donde vemos que los vagones van atiborrados de gente, sino que es prácticamente a cualquier hora del día. Por lo tanto, uno de los rubros donde sin duda se tiene que invertir más de parte del Fondo de Capitalidad es el tema de movilidad, no solamente en el metro, sino toda la parte del transporte público, tomando en consideración justamente que este tema de que representa a la población flotante que viene a trabajar al Distrito Federal o que pasa por el Distrito Federal para otros destinos del país, implica en el tema de movilidad de la Ciudad de México, y por eso es que nos parece que uno de esos rubros es este. Pero también estamos hablando de recursos que se tienen que destinar sin duda al tema de seguridad pública, a procuración de justicia, a prevención social del delito y servicios de la salud, que también hay que considerar que al tener
una población tan importante todos los días que trabaja, vive y habita en la Ciudad de México, pues requieren también servicios de salud que están saturados ya de por sí por la población que estamos viviendo en el Distrito Federal. Entonces me parece que todos estos son elementos que hablan de la importancia que tiene exigir más recursos y etiquetar esos recursos para que ese gasto sea claro, transparente y dirigido a las necesidades que esta ciudad tiene. Entonces esos básicamente son los 3 anuncios. No sé si quiera complementar con algo mis compañeros o ver si tienen los compañeros de prensa algunas intervenciones. Sí, tenemos una pregunta de Berta Teresa Ramírez de La Jornada. Sí, preguntarle a la diputada Damián, estos 9,000 millones de pesos, perdón, pero es que a la entrada nos hacen pasar tantos requisitos que por eso retrasé, pero preguntarle estos 9,000 millones de pesos, ¿para qué tendrían que estar etiquetados? ¿Y por qué son insuficientes los recursos que se tienen ahorita en el Fondo de Capitalidad? Y también aprovechando, la tercera pregunta sería, ¿a cuánto más o menos calculan ustedes que afectaría la reducción del presupuesto que está planteando el jefe de gobierno que se haría el próximo año? Mira, con relación a tu primer pregunta, ya lo señalaba la senadora, los rubros a los que estamos considerando que se tiene que etiquetar es mercados públicos, movilidad, habló en concreto del tema de metro, seguridad pública, procuración y administración de justicia, prevención social del delito, servicios de salud y drenaje. Tomando en cuenta justo los grandes conflictos que en estos momentos tenemos, las anegaciones que hemos tenido en los últimos días con relación al tema y falta de inversión, también hay que decirlo en este rubro. Lo segundo, nosotros tenemos estudios que nos permiten saber que el costo de capitalidad en la ciudad asciende a más de 12,000 millones de pesos. En consecuencia, nosotros lo que estamos solicitando es por debajo de estos 12,000 millones de pesos, es decir, 3,000 millones de pesos menos de lo que eroga la ciudad para dar servicios a la población flotante o a aquellos que utilizan la ciudad para diferentes servicios. Ya sabemos, por ejemplo, que tenemos aquí todas las embajadas, que tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, que tenemos también personas que vienen a múltiples servicios a los hospitales de primer nivel, etc., etc. Entonces, todos los servicios que damos es como capital, efectivamente andan alrededor de los 12,000 millones de pesos, pedimos 3,000 menos y corresponden a los 9,000. Si me preguntaras cuáles son los impactos que va a tener una reducción en el gasto, pues yo te diría que en mi opinión sí sería muy delicado revisar los rubros y en primer lugar apostaría a esperar el análisis, el primer análisis con relación al paquete económico. Hay que ver cómo viene el paquete económico. Hay que ver qué es lo que está, cuáles son los rubros en este paquete económico que se entrega el día de mañana para poder identificar cuáles son las áreas sensibles que se van a lastimar. Yo les compartí hace 2 semanas que teníamos ya revisados los conceptos del presupuesto base cero, en donde vamos a identificar si la capital del país tiene merma en su presupuesto, considerando esta propuesta entre comillas innovadora de presupuesto base cero, pero no puedo adelantar vísperas en tanto no llegue el paquete económico. Entonces, si me das permiso, Berta, sería materia de otra conferencia de prensa, tomando en cuenta que requiero el paquete económico para poder hacer los siguientes análisis presupuestales. Mañana llega a la Cámara de Diputados y a partir de mañana se pueden empezar a hacer los análisis que corresponden. Mirta Hernández, de Reforma. Preguntarle, de estos 9,000 millones de pesos que están solicitando, ¿cuánto es lo que se destinaría a cada uno de estos rubros que mencionaron? Mercados públicos, movilidad, drenaje, servicios de salud. Y si me podrían decir, si tendrán la cifra más o menos de cuánto fue lo que se aprobó el año pasado. No recuerdo que sean 3,000, ¿no? 3,500. Entonces, ¿qué expectativa hay justamente de que pudiera pasar un presupuesto de este fondo de 3,500 millones a los 9,000 que están planteando ahorita? Y por último, en días pasados, la gente de las inmediaciones de la colonia tabacalera
hacía un llamado a las autoridades en el sentido en que pues llevan ya casi 2 años con este plantón de los maestros. Se dijo que el fondo de capitalidad iba a ser para también atender este tipo de comerciantes que estaban teniendo pérdidas por este tipo de manifestaciones y demás. Saber si contemplan justamente para este año que se atienda a este sector o a la gente que vive en la zona y que dice seguir afectada por este plantón. Gracias. Bueno, yo le daría ahorita la palabra a la diputada Estela o al diputado Armando López Campa, pero comentar que precisamente el monto que estamos solicitando por cada uno de los rubros no se encuentra especificado todavía, porque dependerá justamente de lo que se pueda otorgar a la Ciudad de México en este fondo de capitalidad. Sin embargo, se puede revisar en la información que les estamos compartiendo, que es parte del boletín de prensa, cómo se ha venido gastando hasta el momento el fondo de capitalidad. Por decirte algo, en el Metrobús línea 6 se gastaron 452.602.458, y aquí vienen los rubros de cómo se ha venido gastando este recurso, y justamente los recursos que estamos pidiendo, muchos de ellos no vienen todavía en este fondo de capitalidad, que es lo que estamos viendo. O sea, el tema de ser capital del país nos está implicando otros gastos, justamente como el que estás comentando de comerciantes, donde no hay gastos etiquetados para atender ese tipo de necesidades. Y si quieren volver a distribuir de la misma manera en la que se hizo el año pasado, pues simple y sencillamente no habría recursos suficientes para atender esas necesidades. Por eso es que justamente estamos solicitando que se etiquete para unos nuevos gastos. Por ejemplo, el tema de los mercados, en donde entra la parte de los comerciantes y algunos otros, pero seguramente mis compañeros podrán ahondar más en esta información. Mirta, mira, comentarte lo siguiente. Efectivamente, hay varios conceptos que ya fueron etiquetados en fondo de capitalidad de manera anterior y que en estos momentos ya no se están considerando. Por ejemplo, me refiero a todos los esquemas de carácter punitivo. Se ha invertido recursos económicos en 2 años consecutivos a temas de reclusorios. En estos momentos ya no se tiene considerado nada en materia de reclusorios y más bien se está considerando en materia de prevención al delito. Hay inversión en materia de prevención al delito, sí la hay también. Por ejemplo, señalaríamos el tema de las alarmas vecinales y las cámaras. Creemos que esta es una gran apuesta para la ciudadanía. La ciudadanía no quiere solamente defenderse del delincuente, quiere prevenir el delito para que no suceda. Y con relación al tema de tu expectativa, pues por eso estamos saliendo a conferencias de prensa. Esta es la segunda ocasión de manera consecutiva que Movimiento Ciudadano hace un llamado a los diputados federales en primer lugar para que puedan revisar lo que corresponde al castigo innecesario que ha venido sufriendo los recursos en la Ciudad de México, y que nos parece que justo estos legisladores ciudadanos somos los que vamos a estar defendiendo el recurso que tiene que ir para los capitalinos. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera. Nosotros no estamos pidiendo 9,000 millones de pesos solamente porque se nos ocurre, sino porque el costo que corresponde a la inversión en materia de capitalidad tiene 12,000 millones de pesos. Entonces yo señalaba, son 3,000 millones de pesos menos. Yo preguntaría por qué año tras año se nos quita el fondo de aportaciones múltiples, que son recursos para escuelas primarias, y preguntaría, estos 800 millones de pesos que tiene más de 15 años que no recibe el Distrito Federal, bueno, pues ¿cuántos llevamos acumulados? Hacemos un llamado para que los recursos que no tenemos y estos que no son suficientes, pues sí lleguen a la cantidad necesaria, en un año que, como sabemos, no es el mejor para las finanzas ni para el presupuesto a nivel federal y a nivel local. Nada más yo agregaría que las inundaciones de los últimos días aquí en la ciudad ponen en evidencia la falta de inversiones al sistema de drenaje y alcantarillado de la ciudad, así como también el tema de los hospitales. No solamente la gente que viene de provincia a atenderse a los hospitales del sector salud federal, en la ciudad de la salud, que le llaman allá pomposamente por Xochimilco, en Acoxpa, sino también todos los hospitales de la Ciudad de México están colapsados porque atienden demasiada gente. No solamente es insuficiente los que vivimos, los capitalinos, sino también la gente que atienden, y están colapsados. Esto también implica pues que haya una fuerte inversión al sistema de salud y evitar problemas como el que hubo allá en el hospital de
de Coajimalpa, porque definitivamente son temas que se están dejando a un lado y se están agravando cada día más. Entonces ya no es posible que se hable que si se obtuvieron 3.500 millones no fue una gracia del gobierno federal, y ahora por lo menos estamos pidiendo que se le otorguen 9,000 millones, pero que tampoco se manejen a lo que se les ocurra en las dependencias, sino que vengan ya etiquetados a dónde se van a invertir, como señalaba la senadora Marta Tal en el tema de la línea del Metrobús, de la línea 6, pues ahí están el gasto que se hizo, ¿no? Que es costosísimo, ¿no? 452 millones de pesos. Sí, nada más una precisión. Sí, se insiste mucho en que se etiqueten estos recursos y a lo mejor está bien que se etiqueten, pero me surge a mí la duda también de, bueno, si el gobierno del Distrito Federal es quien conoce esta situación, quien maneja a la ciudad, ¿no estaría mejor que hiciera una propuesta para definir qué aspectos se requieren atender en la ciudad, básicamente, más que el gobierno federal determine un presupuesto etiquetado? Porque, bueno, en el caso, por ejemplo, de los maestros que vienen y crean aquí un problema, en fin, es una demanda social, pues que no se atiende en sus estados y que luego el gobierno federal tampoco la atiende. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos en la ciudad por qué pagar del fondo de capitalidad, quitar esos recursos para dárselos a problemas que no son relacionados específicamente con la ciudad? O sea, tendrían que reflexionarlo más, pensar más cómo plantean esto, pedirle al gobierno federal que cuando se hagan este tipo de manifestaciones que afectan a otros sectores, pues aporte también recursos, ya que no soluciona las demandas sociales. Bueno, me parece que la petición es que de entrada el gobierno federal fije el fondo de capitalidad ya como un asunto que no está sujeto a negociación política. Por eso es que vamos a presentar la reforma para que quede en la Ley de Coordinación Fiscal, que este fondo de capitalidad sea permanente. Y me parece que tanto los diputados federales como los diputados de la Asamblea Legislativa tendrán que dar en su momento la discusión de los montos sobre lo que quede en el fondo de capitalidad. Efectivamente, no puede ser el gobierno federal, y no lo hemos manifestado así, el que etiquete los recursos, sino que sea sobre las bases de lo que tiene, las necesidades que tiene la ciudadanía, para que los recursos se destinen precisamente a atender las necesidades prioritarias. Nosotros estamos viendo, con base a lo que se requiere en este momento en el Distrito Federal, a raíz precisamente de lo que implica ser la capital del país, que estos son rubros muy importantes que requieren inversión, que están siendo dejados de lado, que les falta mantenimiento, infraestructura y tener incluso programas de prevención, a lo que nos parece que se debe de dirigir ese fondo de capitalidad. De entrada le tocaría a la Asamblea Legislativa, o sea, el recurso federal entra al Distrito Federal, y la Asamblea Legislativa tiene que discutir también este presupuesto para saber los montos y a dónde los dirige. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tienes otra pregunta? Congreso. Senadora, que nos pudiera contar, refiriéndome a otro tema, al caso Ayotzinapa. El día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contradijo la versión oficial del Estado mexicano. ¿Qué pasará a partir de ahora? Porque, bueno, ¿la confiabilidad del Estado mexicano está en duda? Yo me parece que tomando en cuenta, digo, el tema, pido una disculpa a los compañeros de la prensa porque el tema de la conferencia es sobre el fondo de capitalidad, pero me permitiré responder muy rápidamente a esta pregunta del compañero, porque me parece que sí es un asunto que debe de importarnos al Congreso de la Unión y de manera particular al Senado, porque se acudió a integrar un grupo interdisciplinario de expertos que, como ustedes pueden ver en los perfiles, quienes integran este grupo interdisciplinario de expertos son gente muy calificada, y las investigaciones que han hecho pues presentan de entrada hallazgos muy importantes que nos tienen que conducir a la verdad y sobre todo a hacer justicia en este caso. Y me parece que el papel del gobierno federal es replantearse las investigaciones que ha hecho, porque hasta el momento no han conducido al esclarecimiento de los hechos, y por el contrario han incurrido en muchas deficiencias en la investigación que han quedado al descubierto a raíz de la presentación de este informe del grupo
grupo de expertos. Me parece que así como se ha planteado, que es una investigación que debe de continuar, pero sobre todo se debe de acelerar en la investigación conforme a lo que se ha manifestado, las recomendaciones que han hecho el grupo de expertos tienen que tomarse a pie puntilla. Hay muchas deficiencias en las investigaciones del gobierno federal que por lo tanto no pueden seguir por esa vía y estar analizando los nuevos datos y hallazgos que han presentado el grupo de expertos. ¿Algún otro compañero más? Parece que sería todo. Muchas gracias.